Octavo taller de español en la aventura del saber con la compañía y colaboración de la profesora de la Universidad de Sevilla, Lola Pons. Hoy le hemos propuesto que nos ayude a recordar las reglas de acentuación del español. Algunas muy sencillas y otras menos sencillas. Bienvenida. Como siempre, muchas gracias por invitarme. Oye, primero vamos a ver, ¿qué es un acento y qué es una tilde, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Son dos cosas distintas. Las palabras tienen un ritmo, como un ritmo que podemos tener las personas cuando bailamos, ¿verdad? Pues las palabras también tienen el suyo. No decimos lo mismo si decimos el canto que el cantó, ¿verdad? Tienen un ritmo diferente y ese ritmo se puede llamar técnicamente acento. Entonces, todas las palabras tienen ritmo, todas las palabras tienen acento, pero algunas veces ese acento, esa parte de la palabra que está más marcada que el resto, recibe un signo gráfico que llamamos tilde. Hay gente que también lo llama acento o acento gráfico, pero es lo mismo, tilde que acento gráfico. Otra cosa es el acento. El acento es el que tienen todas las palabras, que como he dicho es el ritmo que poseen todas ellas. ¿Y para qué sirve la tilde? La tilde señala aquella parte de la palabra que tiene mayor fuerza y es lo que técnicamente llamamos sílaba tónica. Como en todas las sílabas hay por lo menos una vocal, pues nos resulta lo mismo decir sílaba tónica que vocal tónica. En el canto, la sílaba tónica es can, la vocal tónica es la. En el cantó, la sílaba tónica de cantó es to y la vocal tónica es lao. Pues recuérdanos lo que es una sílaba. Cuando tengo que separar una palabra en partes, tengo que someter a una palabra a una especie de quirófano y despiezarla, partirla en piezas, pues esas piezas, esas partes en las que separo la palabra se llaman sílabas. En, por ejemplo, canto o cantó, tengo el mismo número de sílabas, dos, una palabra bisílaba, canto. O sea que tenemos unas sílabas que son tónicas, ¿no? Que son también vocales tónicas, y luego otras sílabas que no se acentúan dentro de la misma palabra, que serían las sílabas átonas. Exactamente. En todas las palabras hay una vocal y por tanto una sílaba tónica y hay al menos una sílaba átona. Lo que no es tónico es átono. Vale, aquí tenemos el primer esquema que nos has preparado, que es, digamos, de lo más fácil, vamos a ir de lo más fácil a lo menos fácil, ¿no? Vamos a dejarlo así. Lo más fácil, que yo creo que recordamos casi todos, ¿no? Es que las palabras en español se dividen según su acento, ¿no? Según el acento, no necesariamente tilde, sino la sílaba tónica, ¿no? Según si es al final de la palabra. Es aguda, ¿no? Explícanos tú. Sí, lo que tenemos que hacer es coger nuestra palabra y separarla en sílabas y empezar a contar desde el final. Es decir, tenemos una palabra, vamos a empezar por la primera, una palabra cómoda, que es sofá en todos los sentidos, la partimos en sílabas, sofá, y nos planteamos, de estas dos, sofá, ¿cuál es la vocal tónica? ¿Decimos sofa o decimos sofá? Pues parece que es la última, de tal manera que tenemos la sílaba tónica, que es la última. Si pensamos en aventura, como este programa, la aventura del saber, pues separaríamos aventura, y no decimos aventura, sino aventura, o sea que empezando por el final, la sílaba tónica es la penúltima. Si tenemos la palabra míralo, empezamos otra vez a separar, míralo, contamos desde detrás, desde el final, ¿vale? Y la sílaba tónica está antes de la penúltima. Entonces, en función de eso, vamos a separar palabras agudas, las que tienen la fuerza tónica en la última sílaba. Palabras llanas, las que tienen la vocal tónica como penúltima. Y esdrújulas, o incluso un término nuevo, sobreesdrújulas, todas las que están antes de la penúltima. Si miramos la última de las palabras que ponemos en el cuadro, júramelo, las separamos en sílabas, júramelo, empezamos a contar desde detrás y la vocal tónica está antes de la penúltima. Agudas, llanas y esdrújulas. Vamos a ver, perdón un momentillo. Si yo quiero saber cuál es la sílaba tónica, ¿valdría repetir, por ejemplo, la vocal? Por ejemplo, si yo digo sofá, no, sofá, sí, sofá. ¿no? Sí, las tónicas son más... Podría ser una manera de, ¿no? Si soy un niño pequeño de 9 años y tengo que saber esto, a lo mejor una manera fácil de saberlo, ¿no? Podemos probar, claro, alargar la vocal o probar de muchas maneras, no decimos sofá,
sino Claro. sofá. Exageramos un poco, eso Claro. hacemos todos cuando intentamos buscar cuál es la vocal tónica. De manera que cuando hemos separado nuestra palabra en sílabas, sabemos cuál es la sílaba tónica, aplicamos las normas. Las normas son, pues que si tengo palabra aguda, tilde en las que acaban en vocal NS, pues sofá acaba en vocal, le ponemos su tilde. Saber es aguda, no acaba ni en vocal ni en NS, no le ponemos tilde. Las llanas, tilde en las que no acaban en vocal N y S. ¿Por qué? Porque el número más abundante de palabras de español son palabras llanas que acaban en vocal N o S, de manera que intentamos no ponerle tilde a esas palabras porque entonces proliferaría este signo. O sea, para hacerlo más fácil, ¿no? Exactamente. La esdrújula o la sobredrújula, tilde siempre, límite, separo, límite, empiezo a contar y ya me he dado cuenta que la tónica es la que está primero. Claro, límite. Límite, pues esdrújula siempre, ¿vale? Esdrújula siempre tilde. Estas son las normas básicas de la acentuación del español. ¿Qué ocurre? Necesito saber separar en sílabas. Una vez que sé separar en sílabas, pues me aprendo las normas y acentúo bien. El problema está en si no me acuerdo de cómo separar en sílabas aquellas palabras que tienen dos vocales unidas. Claro, vamos a ver el siguiente esquema. Ahora sí. Si tengo dos vocales unidas, si tengo una palabra como ruido o una palabra como aéreo, se me puede plantear la pregunta de, bueno, ¿y esto cómo lo separo? Tengo la palabra en el quirófano, pero ¿qué hago? ¿Pongo a aéreo estas dos vocales juntas en la misma sílaba o las separo? Pues aquí tenemos que diferenciar dos grupos de vocales distintas. Las vocales abiertas, que son A, E, O. Porque cuando las pronunciamos abrimos la boca, ¿no? A, E, O. Exactamente, la abrimos más que las vocales cerradas, que son I, U. la I y la U. Una forma de recordarlo para aquellos estudiantes que nos están viendo ahora, pues que si pienso en vocales abiertas, ¿vale? Pues abierta empieza por A y las abiertas son A, E, O. Entonces, necesito saber esta diferencia, abierta frente a cerrada. Y necesito saber la diferencia entre diptongos e hiatos. Vale. Yo así de memoria me acuerdo de que un diptongo era cuando en la misma sílaba se pronunciaban las dos letras, vamos, las dos vocales seguidas en la misma sílaba. E hiato cuando se partía. Exactamente, pues hiato significa separación. Cuando tengo un hiato separo y cuando tengo un diptongo uno en la misma sílaba. Al separar, al despiezar en parte, los diptongos los pongo en la misma sílaba y los hiatos se van a sílabas distintas. Esto lo tengo que tener claro, porque si no, no podemos acercarnos a las siguientes cuestiones que vamos a ver. Que ya empieza a complicarse un poquito la cosa, pero hasta ahora es muy fácil. Sí, ¿no? De hecho podemos ver en el siguiente cuadro como, por ejemplo, si tengo que separar, he metido en el quirófano a la palabra ruido, pues la separo como los diptongos van en la misma sílaba, pues ruido, ya veremos ahora por qué, van en la misma sílaba, separo ruido. Guión, que es una palabra un poco curiosa, ¿verdad? No es separable en sílabas, tiene solo una sílaba, así que esa no la puedo despiezar. En aéreo tengo un hiato, ya veremos a continuación por qué, de tal manera que separaría en sílabas distintas, A, E, R, O. ¿De acuerdo? Bueno, pues sigamos, vamos ahora al siguiente esquema. Yo creo que este más o menos también, aunque lo de guión es un poco, es difícil porque no es intuitivo y hasta no hace mucho tiempo, hasta el 2010, ¿no? Se acentuaba. Sí, se le podía poner tilde. Se ponía tilde. Pero bueno, ahora ya no. En este cuadro hemos resumido cómo se unen estas vocales que tenemos aquí sobre la mesa, cómo se unen unas con otras y qué resultados dan. Este es un cuadro general y ahora lo vamos a ver separado en dos partes simplemente para que lo veamos más grande. Primero, ¿qué ocurre cuando tenemos dos vocales abiertas? O sea, cuando se juntan la A con la O con la E, me da igual, podemos pensar en estas tres vocales combinadas de la manera que queramos, ¿vale? Son tres vocales abiertas, cuando se combinan entre sí, siempre tengo es un hiato. hiato, ¿no? Porque siempre. Claro. De tal manera que yo separo. Por ejemplo, si tengo la palabra aéreo, separo A por una parte, E por otra, AE, R por una parte, O por otra. Tiene cierto sentido, porque como son vocales abiertas, es decir, que las pronunciamos abriendo la boca, tenemos que cerrar la boca para volver a abrirla, ¿no? Exactamente. Algo así, ¿no? Van en sílabas distintas, pensemos que las vocales abiertas también se llaman fuertes. Pues bueno, pues son tan fuertes que no se llevan bien entre sí y tienen que estar separadas. ¿Y qué hago? Pues aplico las normas de ese cuadro que vimos antes. O sea, que en poeta separo po, e, ta. Llana, poeta, llana, acaba en vocal, no lleva tilde. ¿Vale? Aéreo. Hemos separado, tenemos una esdrújula, A, E, R, O, es esdrújula y todas las esdrújulas llevan tilde. Eso es. Vamos con las otras dos, nuestras vocales cerradas, las que también se llamaban débiles. Cuando se unen, las combinaciones son más limitadas, IU o bien UI. Pues esto siempre cuidado, es un diptongo. Ciudad, ¿no? Exactamente, cuidado frente a ciudad. ¿Qué hago? Siempre las voy a poner a la misma sílaba.
y después voy a aplicar las normas. De forma que si tengo una palabra como incluido, que es un clásico error al acentuar, separo incluido. Incluido, pues es llana y acaba en vocal. No lleva tilde. Igual que sombrero no la lleva, pues incluido tampoco. No confundamos el ser diptongo con el no poder llevar tilde. Puedes tener un diptongo y ponerle tilde. Una palabra que tenemos ahí en la pantalla es cuídalo. Va la misma sílaba, es diptongo siempre, cuídalo. ¿Vale? Es esdrújula, las esdrújulas siempre llevan tilde, le ponemos la tilde. Eso es fácil. Bueno, incluido ya lo has dicho, y fui es una sola, ¿no? Una sola sílaba, con lo cual... Y los monosílabos no llevan tilde en español, según unas excepciones. A no ser que necesites tilde para diferenciar uno de otro, ¿no? Sí, eso lo podemos ver en otro taller porque ya se complica la cosa. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, vamos a lo siguiente. El siguiente cuadro nos separa un primer supuesto que es bastante fácil. Si tenemos dos vocales iguales, ¿qué pasa si se unen dos veces la I, dos veces la U, dos veces la A? Cualquiera de estas vocales que están aquí, me da igual si son abiertas o cerradas. Hiato, ¿no? Eso es siempre un hiato. Son combinaciones raras, la verdad es que no son muy comunes en español, pero bueno, el leer lo tenemos. Leer, ¿vale? Separaría leer. Es aguda, no acaba ni en vocal, ni en N, ni en S, no lleva tilde. Zoólogo, separaría zoólogo. Esdrújula. Es una drújula, lleva tilde. Esta parte es fácil. Vamos a esta última cuestión, que es la mega difícil, ¿no? Sí, pero nuestros espectadores lo van a entender bien porque, a ver, la norma nos hace considerar ahora una cuestión distinta. Hasta el momento hemos visto cuando se juntan dos vocales abiertas, cuando se juntan dos cerradas, pero ¿qué pasa si empezamos a mezclar los grupos? Si una de este grupo, una de las cerradas, se va con una de las abiertas, ¿vale? Pensemos en cualquier tipo de combinación, cerrada más abierta o al contrario, una abierta delante de una cerrada, ¿vale? Me da exactamente igual el orden. Lo que tenemos es que se nos han unido abiertas y cerradas, o como decíamos antes, fuertes, ¿vale? Frente a débiles. ¿Qué hago en ese momento? Pues tengo que considerar la cerrada. Voy a pensar en esa cerrada, en la I o en la U que tenemos en la palabra, vamos a fijarnos si es tónica o átona. Pensemos, por ejemplo, en la palabra que tenemos en la pantalla, tenéis, ¿vale? Pues tengo que considerar, a ver, tengo una E abierta, una I cerrada, y la cerrada, esa I, ¿es tónica o átona? ¿Digo tenéis o digo tenéis? Es tenéis, ¿no? Pues si la E es la tónica, la I es átona, ¿vale? De tal manera que tengo un diptongo, es decir, tengo estas dos vocales, la E y la I, que se han unido, pero esta I es átona, es débil, o sea, necesita unirse a la abierta. Así que no puede ser un hiato, va a ser un diptongo. Van a funcionar juntas. Una vez que sé que van juntas, separo la palabra en sílabas. Tenéis. Es aguda, acaba en S, lleva tilde. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando la combinación que se me da es una abierta, la A, la E, la O, una cerrada, me da igual que sea la I, la U, que esté delante, que esté detrás, pero esa cerrada es tónica? Bueno, aquí viene la parte más interesante y más curiosa del sistema de acentuación del español. Si la cerrada es tónica, ponle tilde. Pero, Salvador, ni separes reír, ¿no? Ni separes en sílaba, ni pienses si es aguda, llana, esdrújula, nada. Tú tienes, por ejemplo, una forma como baúl, que no se dice baúl, se dice baúl, ¿vale? Y esta U es tónica, pues ni lo consideras, tilde. O sea, es débil, pero ha ganado, pues se le pone tilde. Exactamente, es débil y ha conseguido el premio de la tonicidad, le ponemos la tilde también. Atención a las tildes porque desaparecen de algunos monosílabos, como guión, cie o ui. Los SMS y los chats se salvan del juicio de esta nueva ortografía. En mensajes electrónicos cortos se admite, por ejemplo, que no se utilicen mayúsculas. Pero los correos electrónicos sí deben pasar todas las cribas ortográficas. 500 millones de personas descifran el mundo con el mismo código, el español. Es positivo, cuando menos, que hayamos intentado ponernos de acuerdo para tener las 22 academias un mismo libro de instrucciones práctico para todos. Muy bien. Lola, ha sido extraordinario. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a vosotros.